Día, los damos la bienvenida a este tiempo del Centro Cristiano Ágape, Ecuador. Estamos con la serie El Evangelio en 10 palabras. Hoy nos toca la palabra justo dentro del marco de este estudio evangelístico. Una pregunta surge en este tiempo: ¿qué es un justo? Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra justo, generalmente la asociaremos con alguien que procede con justicia o que procede de una manera justa, que es justo. Entonces, cuando ustedes lean el libro, hay una historia interesante en la que habla de que un pastor preguntó, bueno, ¿qué es un justo? Todos respondieron tuvieron una respuesta. Pero cuando vino la siguiente pregunta acerca de ¿tú eres un justo? Entonces hubo un silencio en la audiencia, sí, porque muchas veces podemos definir la expresión, pero como en nuestra mente un justo, por alguna razón consideramos que es una persona perfecta. Entonces nos sentimos que podemos llamarnos a nosotros justos. ¿Por qué? Porque no estamos todo el tiempo haciendo lo justo, verdaderamente. Y viene la pregunta, bueno, ¿cómo ser un justo? ¿Sí? Entonces, generalmente el hombre cuando quiere hacer algo establece una escala de como una forma de receta, ¿sí? Entonces la receta es hacer esto en un orden. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? 1 Corintios 6:11 dice: "Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados". Entonces, la justicia de Dios establece un antes y un después en nuestra vida. Dice: "Y esto erais algunos", erais pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que la palabra nos está diciendo es que la justicia en el término de Dios es que habiendo sido nosotros culpables de nuestro pecado, Cristo se ofreció por nosotros. El juicio de Dios en nosotros ya se ejecutó. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento hemos comparecido al juicio. Pero quien se interpuso entre nuestra culpa y el pago de ese pecado fue el Señor Jesús. Él recibió mi culpa, Él recibió mi castigo, Él murió por mí. Todo lo que le pasó a Cristo es lo que yo debía haber vivido: juicio, condenación y muerte. Ser justificado significa que Cristo murió por mí. No es algo que yo haya hecho, es algo que Él hizo por mí. Hoy puedo decir, a la luz de la palabra, que yo soy un justo. ¿Eso significa que yo procedo siempre con justicia? No, porque no es algo que yo hago, es algo que Cristo hizo por mí. Yo soy todo lo contrario a la justicia, pero he sido justificado a través de Cristo. Él fue mi reemplazo. Yo no tenía ninguna oportunidad en el tribunal en el que se juzgaban mis delitos y pecados. Por eso Él se puso en mi lugar. Yo era culpable y Él tomó mi culpa. Antes de Cristo, yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Él se ofreció a sí mismo a reemplazar mi justo juicio y recibió lo que yo debía recibir.
Entonces, cuando nosotros entendemos y decimos, ok, entonces ser justo, un justo es aquel que ha sido justificado por Dios. ¿Qué significa eso? Que Él se ofreció en mi lugar e intercambió lo que yo merecía recibir y lo intercambió por lo que Él es. Él es justo y Él me entregó a mí su justicia. Cuando tú dices como creyente, a la luz de tu imperfección humana, sabes que yo no soy un justo, justo solo es Dios. De alguna manera estoy menospreciando lo que Cristo me dio. Cuando yo digo que soy justo en los términos de la palabra, no estoy diciendo que soy perfecto humanamente o que siempre procedo con justicia. Cuando yo estoy diciendo que soy justo, es que Cristo me dio su justicia a cambio de mi injusticia, a cambio de mi pecado. Es lo que tengo que hacer para ser justo. Simplemente recibir su regalo inmerecido. Reconocer quién es Él. Este es lo único que necesito hacer para recibir su justicia. Reconocer quién es Cristo en mi vida. Y esto lo podemos ver en un ejemplo en Lucas 10:40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándonos dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana Marta me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando nosotros vemos el siguiente, ¿qué es lo que responde el Señor Jesús? Él dice, Marta trabajada y cansada, pero María ha elegido la mejor parte y esta no le será quitada. Entonces, la palabra del Señor nos dice la importancia de ser justo. Pero, ¿qué es un justo? ¿Es alguien perfecto? ¿Es alguien que no comete errores, que siempre le da con equidad y justicia a las personas? No. Un justo es aquel que ha sido justificado por el Señor. ¿Qué significa? Que habiendo sido reconocido como pecador delante de Él y habiendo sido merecedor del castigo que recibió Cristo, Él se ofreció en mi lugar. Él me hizo justo a mí. Yo puedo decir y responder a la pregunta, ¿tú eres un justo? Y la respuesta debe ser sí. Yo soy justo porque fui justificado por Cristo, porque Él me permitió ser justo. Él, al reconocerlo, al aceptar de Él su misericordia, porque cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y hago implícito que necesito salvación, nadie aceptaría algo que siente que no necesita. Cristo es una necesidad que nosotros comprendemos. El mundo nos tiene a veces ocupados con tantas cosas, pero en el escenario de Marta y María que nos muestra el libro de Lucas, el Señor llegó a su casa. A veces como seres humanos nos escudamos en las cosas que estamos haciendo. No tengo tiempo para Dios, estoy ocupado con esto, estoy ocupado con tantas cosas. Pero María, en el escenario de Lucas 10, ella entendió.
quién era el que estaba delante y no se quiso separar de él. Comprendió que él no era algo más, sino que era lo único importante, la mejor parte. Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluarnos constantemente y decir, bueno, Cristo es tu mejor parte, es algo que te apasiona y quieres estar con Él porque sientes y entiendes quién es Él en tu vida. Es el que se entregó por nosotros, es el que nos hizo justos por medio de Él. Romanos 10, 1 y 3 dices, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en la carta de los Romanos es que el pueblo de Israel no entendía que necesitaba un Salvador, no un Salvador de una nación que los tuviera esclavizados, como era el tiempo de Roma, como era el Salvador que muchos judíos esperaban, un Salvador como David, un Salvador como en el tiempo de Jeremías, un Salvador como en el tiempo eh, de Samuel, el tiempo de los jueces. Ellos querían un Salvador humano, un Salvador para el pueblo que los estaba aprisionando. Pero no entendía el pueblo de Israel que ellos necesitaban un salvador de su alma, porque habían pecado contra Dios. Ellos necesitaban ser justificados por Dios, no en su propia justicia. Necesitaban reconocer a Dios como su necesidad de salvación en el Espíritu, porque no eran ellos los que se justificaban por sí mismos, sino que habían sido justificados por la acción de Cristo en la cruz. Lo mismo que les pasaba a la iglesia de Israel, a la iglesia hebrea, a los judíos, le puede pasar también en algún momento a algún cristiano, que se olvide en vanidad de que la justicia de Dios que nos da o nos hace justo a nosotros, tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí y no tiene nada que ver con cualquier cosa que yo haya podido hacer, excepto haberlo reconocido. Mi único aporte en el proceso de la salvación es reconocer quién es Él. Es lo único que puedo hacer, es rendirme ante la realidad de que necesito la salvación. Lo mismo que le pasa a la casa de Israel, le pasa al mundo entero. Buscan la justicia por sí mismos, su propia justicia, pero la justicia del ser humano no alcanza porque está velada por nuestra naturaleza. En nuestro propio criterio humano, cualquier cosa que usted o yo haga va a parecer justo a nuestros propios ojos. Pero comparado con la justicia de Dios, nuestra justicia no es nada. Si el ser humano quiere compararse y determinar si es bueno o malo, se va a comparar siempre contra lo peor del mundo. Lo primero que va a decir es, bueno, yo no he matado, no he robado. Inmediatamente se está comparando contra lo peor para en ese equilibrio quedar bien, es decir, bueno, yo no soy la peor persona del mundo. Pero el justo juicio de Dios compara al ser humano consigo mismo, y en esa comparación no tenemos esperanza, no tenemos ninguna posibilidad de ser semejante a Dios en nuestra humanidad. Es por eso de la importancia de Cristo, que Él y Dios es uno, y el ofrecerse por nosotros es un sacrificio acepto a Dios, es un intercambio importante.
fundamental para nuestra vida porque es el único que podía tomar mi lugar en esa cruz que era para mí. Y lo vemos en Mateo 20:28, porque como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesús vino a darnos esta oportunidad de ser justificados y poder acceder al Padre a través de la transformación de ese intercambio. Él vino para servir, Él vino para entregarse por nuestra vida, por la vida de las personas que están escuchando este mensaje. Sea que los reciban o no, el Señor murió por esas personas, para salvación de las personas que lo escuchan o para condenación de las personas que no quieren recibir ese regalo maravilloso de su vida. Y esa es la esperanza nuestra. Como seres humanos también anhelamos una justicia. Anhelamos una justicia humana. Queremos que las cosas en nuestra vida sean justas. Pero también tenemos una necesidad espiritual de la justicia de Dios, que significa estar en paz con Él. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la justicia terrenal en parte, pero también tiene que ver con la justicia divina, la justicia de he sido perdonado por Dios. El Señor tomó mis pecados sobre sí y me limpió, y ahora yo soy justo por su sangre y puedo tener entrada hacia el Padre. Lo que me impedía acercarme a Dios ahora ya no existe y verdaderamente puedo alimentarme. Y no es una justicia pequeña o limitada, sino es una justicia que sacia mi alma. Dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El problema del ser humano es que buscamos en el hombre lo que solo Dios nos puede dar y eso genera conflictos muchas veces, aún para los creyentes. Es que no es justo cómo me trató mi hijo, es que no es justo cómo me trató mi papá, es que no es justo cómo me trataron mis hermanos. La justicia viene de Dios, no del hombre. Cuando yo lo comprendo porque siento y entiendo que he sido justificado, voy y busco mi alimento donde debe estar, donde es el único que me lo puede dar. El Señor dice, yo soy el pan de vida. ¿Cuántas personas viven irritados, viven enojados, viven en conflictos, aún siendo creyentes, peleados con sus hermanos, peleados con sus hijos, peleados con sus padres, peleados con sus amigos, porque buscan en él la justicia que solo viene de Dios? Y poder decirle, Señor, quiero comer, tengo hambre de la justicia, y tú eres la justicia, tú eres el que me puede saciar. No va a ser mi padre, mi hermano, mis amigos. Ellos no van a poder hacerlo. Ningún ser humano podrá nunca restaurarme a mí lo que yo siento que perdí, porque ese poder solo lo tiene el Señor. Solo Él puede devolverme a mí lo que el mundo me quitó. Y ese es el gran problema, es lo que estamos hablando, ¿no? Es que no es justo. ¿Quién no ha dicho en algún momento en su corazón ante una situación difícil, es que no es justo? ¿Por qué? Porque la justicia no viene del hombre, la justicia viene de Dios. Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos puede convencer
de esta situación. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando nosotros decimos y sentimos humanamente, y es normal, no es justo, verdaderamente no lo es, porque lo que yo merecía era muerte y el Señor me dio vida. Porque cuando yo lo entiendo, ya no voy por la vida diciendo es que no es justo esto, no es justo que me traten así. Lo que verdaderamente no es justo es que Cristo haya muerto por mí. Eso no era justo, pero Él lo hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos eso y cambia nuestra perspectiva, decimos, a ver, no, Dios me dio a mí cosas más grandes que lo que el mundo me quitó. El mundo pudo haberme quitado muchas cosas, pero Dios me dio a Cristo. Y esa es la justicia de Dios. Porque a veces sentimos, no, es que la vida no ha sido justa conmigo, porque me quitó esto, me quitó esto, me quitó esto. ¿Cuál es la comprensión de la vida? El mundo pudo haberme quitado todo, pero Dios me dio a Cristo. Y esa es la justicia de Dios. Hoy tenemos a Cristo y en Él lo tenemos todo. Dice la palabra, y cuando Él venga, o sea, refiriéndose al Espíritu, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de todas estas cosas. Es su presencia que nosotros necesitamos experimentar, porque todo esto suena bonito, pero sin el Espíritu en nosotros no es posible. Todo esto suena a un bonito mensaje, y muchas veces sí suena bonito, pero ponlo en práctica. Si intentamos hacerlo en nuestra justicia, vamos a ser como el Israel en el tiempo de Pablo, en el tiempo actual, procurando establecer su propia justicia. ¿Y qué es lo que nosotros debemos buscar? Dice, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu. Es abrirle nuestro corazón al Espíritu de Dios, no solo para salvación un día, que es importante porque es el comienzo, sino para restauración constante, porque mientras seamos carne, siempre vamos a necesitar que el Señor nos recuerde su justicia. Siempre recuerdo que la palabra nos muestra que los dos profetas que más libros escribieron, que más tuvieron relevancia en torno a nuestra fe en el Nuevo Testamento, fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Cuáles eran la carta de presentación de Pedro y de Pablo? Yo lo negué, dice Pedro, y Pablo dice yo lo perseguí. El estandarte del ministerio de Pedro y el estandarte del ministerio de Pablo nunca fue su capacidad y sus obras. La carta de presentación de Pedro es, yo lo negué y él me fue a buscar. La carta de presentación de Pablo es, yo lo perseguí y él me llamó como apóstol. Su vida, su ministerio giraba sobre lo injusto que era que Cristo haya muerto por ambos y lo glorioso que era para ellos saber de la gran misericordia del Señor.
Ellos, eso era el pilar de su ministerio. No radicaba en su perfección, sino que se radicaba en que Cristo los había justificado y era un regalo inmerecido que les había dado a él. Es por ello que es necesario siempre recordar la justicia de Dios y decir, Señor, hazme justo por medio de Cristo, para quien nunca lo haya recibido. Y decirle al Señor, convénceme de mi pecado por tu Santo Espíritu, que me permite ver que tú eres mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y entra en mi corazón. Vamos a orar para terminar este tiempo y a la persona que pueda ver este espacio y que pueda bendecirse de alguna manera, pueda también gozar de esta salvación. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos entregaste un regalo inmerecido, el regalo de tu vida. Hoy ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Te reconocemos como único y suficiente Salvador. Creemos en nuestro corazón que te necesitamos a ti, vivir conforme a tu justicia, que significa que yo merecía la muerte y tú me diste tu vida. Hoy tengo tu vida, Señor. Ayúdame a vivir con ella. Ayúdame a hacer cosas más grandes que las que puedo imaginar y levantarme cada día sabiendo que mi estandarte es tu misericordia y no mi justicia. Que tu justicia, que tu misericordia me hace justo. Te recibo y te doy las gracias por este regalo inmerecido. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido nuestro tiempo de estudio bíblico del Centro Cristiano Ágape.